Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro tema más de robótica. El tema que hoy vamos a platicar se llama locomoción. Vamos a mover ese robot que tenemos pensado. Mi nombre es Henry. Estamos utilizando como antología el libro de Matari Maja. Se llama el libro de Robotics Primer. Y pues propiamente vamos a darle las gracias a Matari Maja porque independientemente de los premios recibidos, de la gran labor que hace para poner a socializar la parte de los robots para hacer más accesible el conocimiento, pues propiamente es nombrada una de las top 5 visionarias en todo el mundo, ¿no? Entonces, agradecimiento a Matari Maja por este libro tan bonito que nosotros le estamos presentando. Bien, el primer tema que vamos a ver es locomoción, ¿no? Entonces, locomoción se refiere propiamente a vamos a mover un cuerpo, en este caso vamos a mover el robot, vamos a llevarlo de un lugar a otro. En términos en términos latinos, es buscar un lugar, ¿no? Y en términos de inglés es moverlo. Locus es de llegar a un lugar y el motion es de movimiento. Entonces vamos a llevarlo a algún lugar. Entonces vamos a ver muchas sorpresas que nos vamos a llevar acerca de cómo tenemos que mover un robot, todo lo que tiene todo lo inmerso que está alrededor del movimiento de un robot. De hecho, es complicado. Sin embargo, en la naturaleza lo podemos ver de una forma muy sencilla, pero moverse requiere de pues un incremento significante en la capacidad de procesamiento de las señales, ¿no? En este caso, vamos a mejorar ese cerebro electrónico para que podamos movernos. Entonces, como sabemos, todas las criaturas se mueven y como lo que queremos es que el robot tenga esas condiciones de los animales, que sea lo más parecido a los animales, que en algún momento pueda trepar, eh, y lo pueda hacer sin que se caiga, sin que se hunda, sin que colisione, o que pueda correr, o que pueda ir caminando ahí, cuidándose de los depredadores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que nuestro robot tenga esas características que vemos en los ambientes naturales? Pues con las cucarachas, con las arañas, con los gatos, con los perros, con los propios humanos, ¿no? Eh, y bueno, no ponemos las plantas porque, bueno, nosotros observamos que la planta no tiene ese movimiento como lo tienen estos animales que se mueven constantemente en la naturaleza. Entonces, para poder movernos, pues, nuestro robot necesita de actuadores y de efectores finales para que podamos tener ese movimiento, esa capacidad de moverse. ¿Qué necesitamos también? Pues necesitamos piernas. Las piernas necesitamos para caminar, para escalar, para arrastrarse, ¿no? Para brincar, etcétera. O bien podemos ponerle llantas, ¿no? Para ir a través de ellas. Podemos tener algunos brazos para poder escalar, para poder nadar, etcétera, o alas para poder volar, o propiamente aletas, ¿no? ¿Qué tal de unas aletas para poder nadar? Entonces, todos esos efectores y actuadores, pues lo necesitamos integrar a nuestro robot para que pueda moverse a través de su ambiente. Ok, bueno, nosotros hemos visto que propiamente los animales utilizan por lo general sus piernas para ir de un lugar a otro, ¿no? Sus piernas son la locomoción y sin embargo para nosotros es difícil establecer unos robots con piernas, nos es más fácil una locomoción con llantas. Parece ser que las piernas nos crean ciertas dificultades que más adelante vamos a ver y por eso nosotros pues decidimos tener llantas, ¿no? Bueno, nuestros carros se mueven a través de las llantas. Sería muy interesante que nuestros carros se movieran con piernas, ¿no? Pero ¿por qué no se mueven con piernas los carros? ¿Por qué se mueven con llantas, ¿no? Bueno, la razón está por el gran número de grados de libertad, que en este caso le vamos a llamar DOF, por Degree of Freedom. Entonces, pues entre más grados de libertad tenga un robot, pues más complicado va a ser su control, ya lo habíamos visto en anteriores videos. Entonces, pues tenemos que reducir el número de grados de libertad para que no sea tan complicado
el control. Y la otra parte es la estabilidad, ¿no? Eh, ¿Qué tanto es estable? ¿Es más estable con llantas? ¿Tengo más estabilidad con piernas? Tengo que ver esas partes, ¿no? Grados de libertad, control, contra, estabilidad, llantas, piernas, ¿qué es lo que conviene hacer? Bueno, aquí hay algo súper interesante. Esto es propiamente una investigación que hace un doctor bastante importante de la Universidad de Berkeley. Entonces, él se encarga de estudiar todos los biomecanismos, ¿no? Cómo se mueven todos los animales y trata de hacer robots de acuerdo a los mecanismos que él observa que aparecen, ¿no? Entonces, él encontró, por ejemplo, que las cucarachas y los cangrejos, para moverse, utilizan un joule de energía mecánica para moverse 1 metro. Fíjense, es un joule para moverse 1 metro. Pero también lo descubrió que son también ese mismo joule lo utilizan los pájaros, los mamíferos y por supuesto los humanos, ¿no? Entonces, algo súper interesante sucede que para caminar todo mundo utiliza o todo mundo gasta ese joule energético, ¿no? Bueno, nuestro reto quizá en algún tiempo sea llegar a ese joule energético, ¿no? Entonces, algo también súper interesante es que observó que cuando los cangrejos caminan y empiezan a trotar, ¿no? O a galopar, tienen la misma frecuencia y velocidad que un ratón, como si la naturaleza hubiese encontrado claramente un mecanismo de ahorro energético junto con lo que habíamos dicho que es estabilidad, junto con un control completo para esa locomoción, ¿no? Entonces, muy interesante, lo vamos a ver hasta el final, a este doctor, es propiamente de todos sus estudios que se encuentran en polypedalberkeley.edu. Bien, entonces, pensemos en piernas. ¿Cuántas piernas? ¿Dos, cuatro, seis, 8 piernas? ¿Qué me puede producir más fuerza para poder mover a mi robot de un lado a otro? Entonces, ¿cómo voy a mover esas piernas? ¿Se van a mover a la vez? ¿Se van a mover alternadas? ¿Dónde voy a hacer los brincos? Si nosotros observamos las piernas de los humanos, pues son dos, ¿no? Podemos ver que las cucarachas se arrastran con tres piernas, y los cangrejos utilizan cuatro, ¿no? Cuatro para moverse. O sea, no necesariamente significa que nada más tengan tres o tengan cuatro. O sea, utilizan tres siempre tres están en el piso o siempre cuatro están en el piso. Entonces, ¿por qué tienen tres? ¿Por qué tienen cuatro? ¿Por qué el ser humano necesita esas dos piernas? Siempre ponerlas. Pues tiene que ver con el concepto de estabilidad, ¿no? Tiene que ver el concepto de estabilidad y sobre todo ahorro energético. Una parte muy importante y de estudio de los robots. Ok, vayamos a la estabilidad, ¿no? Estamos hablando mucho de estabilidad. Entonces, los robots como primer principio necesitan ser estables. Ya habíamos dicho que uno de los primeros principios en el diseño del robot es su autoconservación, ¿no? O sea, voy a hacer un robot que por principio se conserve. O sea, que todo lo que haga sea para mantenerse bien. Entonces, uno de ellos es la estabilidad. Significa que, pues propiamente lo que vamos a hacer es que no se tambalee, ¿no? Que propiamente no tenga que apoyarse y que haga bien su trabajo, finalmente. Entonces, para la estabilidad tenemos dos caminos diferentes de hacer estabilidad, de acuerdo con el autor. Debería haber un poquito más, ¿no? Pero al menos los generales son dos. ¿Cuáles son esas dos formas de establecer estabilidad? Bueno, si yo tengo dos piernas o tres que están siempre en el piso, ¿no? Pues es relativamente fácil, ¿no? Cuatro patas ahí
puestas en el piso es fácil, no es tan complicado. Entonces, pudiera significar que a mayor patas, mayor estabilidad, pues digamos que sí, ¿no? O sea, más puntos de apoyo en el piso me da como una mayor estabilidad mucho más fácil. Sí, ok, eso es correcto, ¿no? Pero tengo que poner tantas patas para tener esa estabilidad. Aquí en la figurita nosotros estamos observando que propiamente tenemos un robot donde siempre tiene tres patas ancladas al piso, ¿no? Independientemente de sus movimientos, donde ustedes pueden ver un triángulo, en este caso nosotros denominamos polígono, donde su centro de masa, que es la parte, la ruedita con esos triangulitos negros en medio, es su centro de masa. Entonces, lo que nosotros andamos buscando siempre es que cuando se produzca el movimiento, el centro de masa esté dentro del polígono para evitar que nuestro robot caiga, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver ese centro de gravedad que hemos estado platicando ahorita, que es propiamente el centro de gravedad, el círculo con esos triangulitos. ¿Qué tiene que ver ese centro de gravedad? Bueno, el centro de gravedad normalmente lo vamos a encontrar como COG o Center of Gravity. Todos los cuerpos lo necesitan, que es el área que cubre los puntos, por ejemplo, sus piernas, sus llantas, y es propiamente para balancearse y para establecer un equilibrio, ¿no? El centro de gravedad tiene que estar propiamente dentro del polígono. El polígono no es otra cosa más que el área como la sombra propiamente, como la sombra del robot, y tenemos que tener siempre el centro de gravedad lo más cercano al centro de su polígono, ¿no? En el momento que el centro de masa se mueve fuera del polígono, entonces tendremos un robot inestable. Aquí lo podemos ver, el polígono de soporte. Entonces, en este caso, este robot genera una sombra de un polígono triangular, donde observen el centro de masa, aquí está, y propiamente indica que el centro de masa está dentro del área del polígono, y con esas tres anclajes al piso, nosotros tenemos la certeza de que el robot está equilibrado, está estable, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos observar, que siempre tengamos al centro de masa dentro del área del polígono. Ahora, ¿qué pasa con lo energético? Bueno, con lo energético ya vimos, ojalá lleguemos a esa parte de esa investigación de este doctor. Ojalá podamos tener una arquitectura similar a los animales, de tal forma que pues gastemos muy poca energía, ¿no? Entonces, ¿cuántas piernas nosotros vamos a necesitar para mover este, nuestro robot? De tal forma que energéticamente nos sea conveniente, ¿no? Estable, necesitamos una estabilidad, pero también necesitamos que energéticamente sea conveniente. Ok, entonces, pues nosotros para estabilidad podemos ponerle hasta 42 piernas, ¿no? Pero energéticamente es sustentable. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver de qué forma tenemos que adaptar esa cantidad de patas o llantas para que nuestro robot sea estable y además sea energéticamente, eh, ¿cómo se dice? Pues eh, que resulte, ¿no? Que resulte energéticamente, ¿no? Le ponemos 100 patas y tenemos que alimentarlo con muchísima energía, pues finalmente vamos a tener un robot muy, muy, muy grande o de muy alto consumo, entonces no va a tener una independencia energética para poderse mover en el ambiente que queremos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la figurita de un humano en donde está apoyando sus dos piernas al piso para tener una estabilidad. Y observen que cuando está en esta posición, el polígono está en la parte de abajo y su centro de masa es el puntito negro, ¿no? Entonces aquí se dice que este robot humanoide está estable porque el centro de masa está dentro del polígono y además está en el centro del polígono. Cuando le movemos un poquito el plano, o en ese caso inclinamos el robot, su centro de masa ha cambiado, su centro de masa ahora
se mueve fuera del polígono y en este momento el robot se vuelve inestable. Si hacemos el mismo ejemplo con una araña de 6 patitas, ¿no? Propiamente las arañas son de 6. Observaremos su centro de masa y además su polígono. Vean que es más grande el polígono que con respecto al robot humanoide. Y cuando le movemos, incluso se mueve un poco más, el grado de inclinación es mayor con respecto al humano. El centro de masa sigue conservándose y por lo tanto hace estable a el robot de tipo arácnido, ¿no? Entonces, ahí podríamos nosotros decir, bueno, pues pongámosle mayor cantidad de patas para que tengamos una estabilidad. Bien, entonces como lo podemos observar, pues es mejor tener mucho más patitas, pero ahora ya que tenemos la estabilidad asegurada, pues ahora hay que mover esas 6 piernas y eso resulta relativamente difícil, sobre todo porque tenemos una gran cantidad de grados de libertad, ¿no? Y propiamente más grados de libertad significa pues mayor control. Entonces, sí, en mayor estabilidad, pero requerimos pues mayor control, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es lograr en un primer principio que estáticamente nuestro robot logre esa estabilidad, ¿no? Que estáticamente el robot sea estable, ya sea con llantas o con sus piernas. Eh, lo que necesitamos saber es, bueno, los grados de libertad nos pueden apoyar en eso, o podemos hacer que los grados de libertad puedan lograr que tengamos el centro de masa dentro del polígono. Pues sí, ¿no? Finalmente sí. Estabilidad estática. Ok, la estabilidad estática de un robot es el número de piernas que tiene en el piso, ¿no? Geométricamente hablando. Si el robot se va balanceando todas las veces, nosotros decimos que el robot está estáticamente estable caminando, ¿no? Es decir, puede estar fijo, estático, poniendo sus patitas al piso, o bien puede caminar y en ese caminar también hay una estabilidad porque tiene esos puntos de apoyo en el piso. Ok, entonces, resumiendo un poquito, lo que tenemos como locomoción, pues es que el primer concepto que comentamos es que el robot necesita ser estable, ¿no? Necesita ser estable para no caerse. ¿Y cómo podemos hacer estable al robot? Lo podemos hacer de tipo estático o de tipo dinámico, ¿no? El estado estable es que el robot puede estar sin que se caiga, ¿no? Esto es a veces difícil porque requiere que tengamos suficientes piernas o llantas para proveer suficientes puntos estáticos de apoyo. Entonces, ¿cuántos tipos de locomoción hay? Ya lo vimos, son para el tipo estáticamente estable, en donde nosotros vamos a usar llantas, ¿no? Y pequeñas piernas, o dinámicamente estable con piernas y algunos movimientos como saltando, ¿no? O sea, podemos hacerlo dinámicamente estable con sus piernas o dinámicamente o propiamente saltando. Entonces, pues es muy interesante que la estabilidad lo logremos dinámicamente, pero pues resulta con robots muy caros, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos del tipo de locomoción. Entonces, vean aquí, por ejemplo, tenemos la arañita con sus seis patas y vamos haciendo que se mueva o que se coloque, que tenga sus piernas en el piso. Y vean ustedes que cuando tenemos la combinación esta, ¿no? Que puede ser cualquier otra combinación, pero tenemos esta de puntos negros, eh, mientras la araña se soporte por estas 4 en esta configuración, el centro de masa queda dentro del polígono y entonces es estáticamente estable. En el momento que la araña propiamente nada más utiliza 3 piernas
y esas tres piernas crean una área del polígono fuera del centro de masa, ese robot se vuelve estáticamente inestable, ¿no? Puede caer, traten de imaginar cómo caería ese robot. Pero si nosotros cambiamos la configuración de las patas, ¿no? En lugar de que sea la del medio, que sea la final, entonces el robot se vuelve críticamente estable. Entonces, estos son los casos de estabilidad para un robot hexápodo, en los que podemos darnos cuenta cómo no necesariamente tiene que ser, no necesariamente las seis patas le dan estabilidad, también es la forma en que configuramos esas patas ancladas al piso. Ok, entonces, pues ya vimos que estáticamente estable también pueden caminar para llevar el peso a una pierna o propiamente para ir equilibrando pues el peso, ¿no? El cuerpo. Entonces, volvemos a una parte que habíamos comentado, que es los grados de libertad del robot, eh, pues no afectan mucho el movimiento en la pierna, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros necesitamos suficientes piernas para que el cuerpo sea estable. Entonces, sí, o sea, por un lado, sí, al poner más piernas tenemos más estabilidad, eh, tenemos mayor grados de libertad, pero también necesitamos mayor control, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que un robot que tiene cuatro patas, pues puede poner solamente una al tiempo, ¿no? Y las otras tres, pueden estar en el piso. Una la puede tener al aire y otras tres al piso, como la vimos hace un rato, y puede considerarse el robot estáticamente estable. Esto resulta, por ejemplo, que el hecho de que se pueda mover, pues más piernas significa más energía, ¿no? Entonces, más piernas también significan mucha seguridad para el robot, pero también significa que nuestro robot se va a mover más lento y energéticamente va a ser más ineficiente. Pues recuerden, tenemos que mover todas esas articulaciones, la cantidad de actuadores que tenemos que tener y efectores finales, ¿no? Entonces, sí, a mayor número de piernas, más estabilidad, otra vez vamos con el mismo cuento de hace un rato, pero pues va a haber mayor consumo energético. ¿Cuál es entonces la alternativa para tener una estabilidad estática? ¿Qué tendríamos que hacer, ¿no? Para que el cuerpo sea estable y que se pueda controlar fácilmente sin que caiga. Bueno, eso quedaría en el diseño del robot, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar ese robot? ¿Qué otras adecuaciones o qué otros actuadores necesitamos para esa estabilidad? Pasamos al tema de estabilidad dinámica y pues propiamente nos vamos a balancear o mover para tener una estabilidad. A eso que hacemos moviéndonos para obtener la estabilidad le llamamos estabilidad dinámica. Y la estabilidad dinámica, nosotros la podemos ver, por ejemplo, en estos robots que están viendo en la figurita, ¿no? Es dinámicamente estable, pero para hacerse estable tiene que moverse continuamente, ¿no? Si en un momento el robot se detiene, pues pierde esa estabilidad, ¿no? Entonces, esos son unos de los tipos de robots que pueden proveer esa estabilidad estable. Y esa estabilidad dinámica, ¿no? Esa estabilidad dinámica. El péndulo invertido es una de los movimientos de estabilidad dinámica donde pues un robot de una propia pierna, ¿no? Pues va tratando de mantener el equilibrio como un péndulo propiamente invertido. Entonces, pues eso nos permite una estabilidad continua del robot, ¿no? El detalle pues es que propiamente tenemos que tener un buen sistema de control para que ese péndulo reaccione bien. En estos tiempos no es tan complicado, ya existen bastantes investigaciones y bastante trabajo técnico y muchos chicos de las universidades, incluso preparatorias, ya pueden establecer los mecanismos de péndulo invertido utilizando acelerómetros o propiamente algunos sensores de finales de carrera con unos pequeños balines
o algunos dispositivos como sensores que permitan reconocer el grado de inclinación del robot. Y a eso le llamamos propiamente que es un robot dinámicamente estable. También otros sistemas que hemos observado mucho y que está en boga, pues son los robots que caminan en dos patitas, ¿no? También son dinámicamente estables, sin embargo tienen que estar moviéndose continuamente para tener esa estabilidad, ¿no? Y sobre todo el costo energético. Entonces, un robot estáticamente estable, ¿no? No necesariamente tiene que ser estáticamente estable mientras camina, puede ser dinámicamente estable mientras camina. Por ejemplo, si un robot tiene muchas podemos solamente utilizar unas o, o mal utilizarlas y volverse inestable, ¿no? Dependiendo la configuración del control de esas piernas para que pasemos de un estado estable a un estado dinámicamente estable o propiamente de un estado estable a un estado no estable porque no pusimos bien la configuración de esas piernas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que esas piernas se muevan rápido también, porque pues el hecho de tener 6 piernas y no moverlas rápido puede provocar que perdamos estabilidad. Y lo que necesitamos hacer es un buen equilibrio entre estabilidad y velocidad del movimiento como lo vemos, ¿no? Entonces, ahorita pasamos a otro tema más que se llama movimiento y pasos, ¿no? Cómo tener esa estabilidad a la hora de moverse. Entonces, este tema que se llama pasos es un, ¿cómo se llama? Es un caso particular para robots que tienen piernas para moverse y propiamente, pues generalmente son en el piso, ¿no? Piernas para moverse en el piso. Entonces, ¿qué tenemos que ver y qué tenemos que considerar para los robots que se mueven a pasos? Bueno, primero, que el robot tenga una estabilidad, que el robot no debe caerse, ¿no? Que la otra parte es que el robot tenga una suficiente velocidad para que pueda moverse rápido, que energéticamente sea eficiente, que no consuma mucha energía para moverse, es una parte importante, y que pues tenga un control robusto donde se pueda recuperar de ciertas fallas que pueda haber en el ambiente o en sus propios mecanismos. Y sobre todo que sea fácilmente controlable, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante porque pues tenemos que ver todo ello para poder mover un robot con piernas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que observar que pues tenemos que tener un robot suficientemente apto en el diseño para que pueda caminar, para que evite ¿cómo se llama? Evite mucho consumo energético, pero sobre todo que tenga una simplicidad tanto en el control como en los mismos sistemas, ¿no? Independientemente de que sea seguro que no se va a destruir el robot. Entonces, pues podemos ponerle mucho más piernas, ¿no? Y pasos en este robot, como lo vemos en la naturaleza o como podemos ver en las arañas, en los artrópodos o arácnidos. Sin embargo, pues de nosotros depende el diseño que queramos controlar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un robot hexápodo de seis patitas, pues es muy robusto, ¿no? Como la naturaleza, y son muy populares, ¿no? ¿Por qué son muy populares? Pues sobre todo porque finalmente son mecanismos que se repiten, mecanismos que funcionan, motores que están funcionando en determinado momento, no funcionan todo el tiempo, pero también que el centro de gravedad evita que el robot caiga. Bueno, aquí tenemos otro robot, ¿no? El robot Genghis. Este, y bueno, aquí podemos observar cómo podemos establecer la secuencia de movimientos de un robot, en este caso un tripoide de tipo utilizando sus pasos,
o reptando, ¿no? O sea, uno con pasos, el primero, tripod gate, está haciendo pasos y ¿cómo lo podemos utilizar? Reptando, ¿no? Entonces, bueno, con 6 patas podemos reptar o podemos caminar. Entonces, si vamos a caminar con 6 pasos, entonces lo que tenemos que hacer es cómo vamos a hacer ese diseño estático, de estabilidad estática, y cómo vamos a hacerlo para que se mueva y tenga una estabilidad dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vimos que para la estática, la estabilidad estática, pues hay que poner los pies anclados al piso de acuerdo al polígono donde el centro de masa quede adentro. Y cuando lo hagamos dinámicamente estable, es pues cómo tener esa secuencia de posicionamiento en el piso con esas patitas. Entonces, lo que podemos hacer es pues observar cómo lo hace la naturaleza y podemos copiarla, ¿no? Para que hagamos más eficiente nuestro robot, como lo hacen muchos insectos, ¿no? Incluido la cucaracha. Entonces, parece ser que los robots de 6 patitas son pues muy utilizados, utilizando propiamente sus pies alternandos, ¿no? Y pues propiamente tienen ese grado de estabilidad estática y ese grado de estabilidad dinámica que nosotros requerimos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros en lugar de caminar lo que hacemos es reptar? Igual con 6 patas, pero vamos reptando. Entonces, bueno, se vuelve todavía más estable, pero sobre todo es un poquito más, ¿cómo se dice? Es más de usarse en mayores número de patitas que en menor número de patas. Aquí estamos viendo propiamente un dibujo muy interesante porque tenemos un robot configurado de 6 patas, ¿no? Todos los robots tienen 6 patas, incluso el que falta por acá. Y tenemos los tipos de movimiento que puede hacer, ¿no? Tenemos un movimiento de tipo de onda, no se logra ver al final, pero podemos observar cómo van cambiando las patas, se van activando. También este mismo robot, cómo puede hacerlo con otra característica de posicionamiento de las piernas dentro del piso, ¿no? Observemos que el uno es estar en el piso. Y cómo lo puede hacer también de tipo reptando, ¿no? Cómo puede hacer esa función de reptando. Y curiosamente, pues sus movimientos se asemejan mucho a la generación de ondas digitales, ¿no? Ondas digitales o señales discretas propiamente. Entonces, a través de señales discretas, yo puedo hacer que mi robot camine, que mi robot repte, ¿no? Que mi robot que haga algunos otros movimientos que le permitan trasladarse de un lugar a otro. Entonces, podemos hacer esto y también podemos manejar, pues, si estamos manejando ya señales, podemos manejar la frecuencia con el que tocan el piso y el periodo del tiempo, ¿no? O sea, ¿qué periodo de tiempo es el idóneo para que la pata esté en el piso y con qué frecuencia podemos hacerlo, ¿no? Entonces, y eso ya se asemeja mucho a lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en el área pues de control, ¿no? Entonces, estas son unas formas de cómo hacer de un robot tripoide dinámicamente estable y cómo nosotros podemos aumentar la velocidad y podemos hacerlo mucho más eficiente, eh, buscando siempre que tenga una estabilidad y una simplicidad en el control. Si estamos hablando de simplicidad, entonces la parte más interesante de esto es las llantas. Las llantas nos dan una estabilidad total, estáticamente estables son muy buenas, ¿no? O sea, propiamente un carro nunca va a caer al piso hasta que ya no tenga una llanta, ¿no? De otra forma, no puede haber ninguna otra forma en que el carro pierda esa estabilidad. Entonces, con las llantas
nosotros ganamos muchísimo, muchísimo ahí, le ganamos un poquito a lo que está en la naturaleza, ¿no? Pero pues no inventamos el hilo negro, esas estructuras como llantas, pues lo tienen las bacterias, ¿no? Pues, y es una locomoción biológica, y, pero es, digamos que no se compara con las piernas, las alas y algunas otras que vemos, ¿cómo se llama? Con otros animales. Sin embargo, las llantas son mucho más eficientes que las piernas, ¿no? Y se puede observar así. Entonces, lo que ha pasado es que pues la evolución ha hecho cuerpos que se tengan que mover con dos partes, y esas dos partes, pues tienen que tener la simetría, ¿no? Entonces, pues finalmente parece ser que la mejor forma de locomoción viene siendo las seis piernas, porque lo observamos en muchísimos bichos, ¿no? Y que ocupan la mayor, son mucho más extensos en población que el resto de las especies. Bien, ¿qué pasa con el concepto holonómico? Ya lo habíamos visto en clases pasadas, pero lo volvemos a repetir. Pues en la parte de control, las llantas, aparte de que son estáticamente estables, una llanta es muy muy estable, o sea, pues propiamente pone cuatro llantas a un objeto y es estáticamente estable, simplifica mucho el control. Entonces, por esa es una de las razones que muchos de los robots tienen llantas, porque tenemos sistemas holonómicos. Holonómico significa que propiamente va a llegar al objetivo, ¿no? Sin tanto control, y que pues no tenemos que meternos mucho en los grados de libertad, simplemente podemos llegar al objetivo. Sin embargo, el hecho de que tenga llantas tiene ciertos detalles que tenemos que controlar, ¿no? Si tenemos muchas llantas, pues podemos mover cada una hacia donde nosotros queramos, de forma independiente o juntas, ¿no? Y aquí es donde viene un poquito la parte de control, ¿no? Entonces, observemos, por ejemplo, la primera imagen, que tenemos nuestras llantitas pegadas a los motores y nos podemos mover en cualquier dirección. Podemos dar vueltas, giros completos o giros a la derecha, o podemos hacer algunos otros mecanismos, otros giros, otros movimientos que no podemos hacer. En la primera parte es el differential steering, que no lo podemos hacer con el otro, con el differential drive. En el differential drive, cuando nosotros tenemos un solo punto que le da fuerza o que le da movimiento a las llantas, pues lo único que podemos es tener un ángulo de movimiento hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ¿cuál creen que sea el mejor mecanismo para moverse, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la habilidad que se muevan de modo independiente, y por el otro, que se muevan en forma junta, ¿no? Entonces, a eso le llamamos differential drive y differential steering. Ok, ¿cuáles son los beneficios del differential drive con las dos llantas y el diseño? Entonces, lo que tenemos es que tenemos la misma velocidad, el robot se mueve en una misma línea. Si una llanta es más rápida que la otra, el robot puede girar, ¿no? En este caso puede girar, y las llantas siempre están en una posición de dirección a la misma velocidad mientras el robot está girando. Entonces aquí tenemos un mecanismo de robots propiamente como lo que estamos platicando. Y ahora lo que vamos a platicar es de cómo vamos a movernos, cómo vamos de estar en un lugar, cómo nos vamos a mover hacia otro lugar, cuál va a ser ese mecanismo. Entonces, eh, primero el robot tiene que estar en un lugar, y después el robot tiene que seguir cierta trayectoria para llegar a cierto objetivo. Lo podemos hacer utilizando lo que nosotros denominamos trayectorias, ¿no? Y tratando de tener un control
holonómico, ¿no? O sea, que propiamente lleguemos hasta ahí. Em, Actualmente hay mucha investigación acerca de habilitar a los robots que sigan cualquier tipo de trayectoria, no solamente una trayectoria recta o no propiamente que sigan una línea trazada en el piso. La idea es que el robot pueda moverse libremente alrededor del ambiente. Tenemos el concepto de motion planning, que propiamente es una trayectoria planeada, ¿no? Donde computacionalmente es complejo porque significa que tiene que buscar todas las posibles trayectorias que pueda pasar, las evalúa y entonces el robot tiene que encontrar la que satisfaga los requerimientos para llegar al objetivo. Entonces, y ya una vez que lo obtiene, entonces se dirige hacia ahí, ¿no? Eso es de motion planning o trajectory planning. Y después tenemos otro concepto que es optimal trajectory, que pues dependiendo del objetivo, pues lo tiene que hacer mucho más rápido, más seguro, más eficiente, y eso se llama trayectoria óptima, ¿no? O sea, ya sé dónde voy a llegar, pero ahora voy a buscar hacerlo en el menor tiempo posible, con la mayor velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello, pues el robot tiene que tener ciertas propiedades holonómicas para que nosotros pues lleguemos al objetivo sin mayor problema. Y bueno, ¿dónde encontramos esto? Normalmente los encontramos en robots móviles en dos dimensiones, en robots con, con brazos en tres dimensiones. Entonces, sin embargo, se vuelve más complejo el problema de la trayectoria y del llevar un robot de un lado a otro. Para terminar este video, hacemos un resumen y pues decimos que el robot para que se mueva necesita un buen cerebro para controlar sus, sus mecanismos de movimiento. No es algo tan trivial y que como segundo tema que la estabilidad depende de la geometría del robot y en particular de la posición y de los grados de libertad y el polígono de soporte del robot, ¿no? También vimos que la estabilidad puede ser estática o dinámica, que la estabilidad estática es segura, pero no es eficiente, y la dinámica requiere mucho procesamiento de cómputo. Habíamos comentado muchas veces dentro de este video que el número de piernas o de patas es importante. Lo que vamos a tener con dos piernas es que camina duro pero lento, y caminando con más patitas pues es mucho más fácil con cuatro, pero es todavía mucho mejor con seis o con más, ¿no? También habíamos dicho que podemos ir pisando, estableciendo huella, estableciendo pasos, o podemos reptiliar, ¿no? Cuando tengamos eh, un robot de 6 o más patitas. También que las llantas no son aburridas, el sistema de control no es tan fácil para las llantas, y que muchos diseños tienen llantas porque finalmente es muy fácil la estabilidad estática y pues llegar al objetivo, ¿no? Y finalmente, eh, seguir una trayectoria o una ruta es difícil y se requiere de cierto grado y desarrollo de computación para planear la trayectoria y para que hagamos una mejor uso de los recursos que son más rápido, más seguro, etcétera. Y ya para finalizar, les presento a Robert Full, que es el que está está haciendo muchas investigaciones en lo que tiene que ver en mecanismos este, de locomoción para robots. Está en Berkeley y propiamente pues, este trabajo ha sido pues, también basado en ello, ¿no? Tiene propiamente muchos desarrollos como son un hexápodo con músculos artificiales, un robot con cuatro patitas, no con seis patitas, ¿no? Que lo ha producido en colaboración con otras personas. Un robot gecko, para andar escalando. Otro robot de tipo con piernas dinámicas. Un hexápodo junto con otras, desarrollado junto con otras universidades como Carnegie Mellon,
y Boston Dynamics, que propiamente, si ustedes conocen Boston Dynamics, pues está de locura. Fue comprado por Google y propiamente está en una cosa súper interesante. No puedo ponerles el video por los derechos de autor, pero vean un poquito videos de Boston Dynamics en los nuevos alcances que lleva. También ha hecho robots bípedos para la NASA y robots de tipo insectos ahí con el MIT, y propiamente pues tiene su página de internet donde ya la dimos a conocer. Véanlo, escúchenlo, lean. Esta persona sabe y conoce, y pues la idea es, ante todo, en la locomoción llegar al objetivo de la naturaleza, que es con el consumo de un joule hacer que se desplace nuestro robot un metro. Pues muchas gracias, mi nombre es Henry, hasta la próxima.